Lucía, ¿qué es la ley anti-piquete y cómo surge? Bueno, la ley antipiquetes es un paquete de medidas represivas y que apunta básicamente a un problema que el kirchnerismo no puede solucionar y que no ha podido solucionar según sus términos en los últimos 10 años, que es las manifestaciones en la calle. Este paquete de leyes que tienen como objetivo quitar la manifestación de la calle y llevarla hacia otro lugar, no son novedosos, es decir, todas las leyes y todos los delitos que la ley antipiquete menciona y tipifica son leyes que ya están presentes en el Código Penal. Y es cierto, digamos, de hecho hasta el mismo gobierno se ha quejado de esa situación. Porque las leyes para reprimir y para criminalizar a toda esta gente que decide luchar en la calle ya existen y sin embargo los fiscales y los jueces no la usan. Ahí tenemos varias cosas para decir. En primer lugar, hay que decir que sí, que las usan. Es decir, tenemos más de 5.000 compañeros criminalizados por luchar, tienen causas, o son perseguidos o son constantemente amenazados. Digamos, amenazados jurídicamente. Si ustedes siguen haciendo esto, les vamos a meter una causa. Y hay otros compañeros que ya están criminalizados. Quizás el ejemplo máximo de estos últimos 10 años son los trabajadores de las eras, que hoy por hoy tienen una condena, cadena perpetua, por salir a luchar y a pedir los derechos que muchos trabajadores exigen también en el resto del país. Lo que hace el kirchnerismo es clasificar los distintos tipos de protestas para construir consenso en cuanto a que hay algunas protestas que no vendrían a ser legítimas. Estas protestas, que el kirchnerismo nombra como ilegítimas o violentas, tienen que ver con los métodos históricos de la clase trabajadora y del pueblo, que son los piquetes, es el corte de calle, es la manifestación, son las marchas y cualquier tipo de medida que cualquier organización tome en función de expresar sus reivindicaciones. Lo que dice el gobierno es que estas reivindicaciones y sus métodos apuntan a cercenar derechos de terceros, es decir, hay gente que no llega al trabajo, el gobierno se siente presionado. Ahora, la realidad es que ninguna manifestación contempla el respeto a quien uno contra lo que uno se está manifestando. Entonces, todas las manifestaciones de algún punto de vista llevan adelante esa supuesta molestia que el gobierno expresa, porque es el objetivo de la manifestación. Nosotros vamos a Plaza de Mayo para que todo el mundo se entere de lo que estamos queriendo decir y para que el gobierno se entere que nosotros estamos saliendo a la calle. Y son los métodos históricos de la clase trabajadora, es decir, nosotros no hemos inventado nada en estos últimos 10 años, basta con abrir, digamos, cualquier tipo de libro de historia o ver un documental y saber que los mismos métodos que estamos utilizando hoy son los mismos métodos que se utilizaban hace un siglo y que siempre, gobierno tras gobierno, fueron perseguidos y criminalizados. Por ejemplo, una huelga de trabajadores de un hospital, ¿cómo quedaría tipificado dentro de esta nueva ley? Bueno, esa huelga de trabajadores de un hospital claramente, según esta ley, es ilegítima, porque está cercenando a las personas de recibir su derecho a la salud. Ahora, la discusión es no qué derecho es más importante, sino que diciendo eso lo que estamos obviando es el derecho del trabajador de la salud de recibir un salario digno y los métodos que el Estado nos deja para reclamar nuestros derechos. Sobre todo, digamos, el objetivo de esta ley es quitar a las manifestaciones y a las huelgas de los distintos sectores trabajadores de sus métodos históricos e institucionalizarlos. Es decir, ustedes pueden recurrir a la justicia si tienen algún problema. Ahora, lo que se está obviando en esa expresión, que es el eje nodal de toda esta ley, es decir, ustedes pueden recurrir a la justicia, no tienen por qué recurrir a este tipo de métodos, es que quien llega a tomar un hospital, quien llega a llevar adelante una marcha, una manifestación, ya recurrió a todos esos métodos y no tuvo una respuesta satisfactoria. Es decir, son métodos que el Estado nos obliga a tomar, no es algo que nosotros elegimos. Ningún trabajador elige ir a la huelga. Un trabajador se ve obligado a ir a la huelga porque el salario no alcanza, porque lo suspendieron, porque lo quieren echar. Entonces, un grupo de padres toma un colegio por las malas condiciones edilicias. Para esta nueva ley sería ilegal. Sería ilegal porque está cercenando el derecho al resto de los niños a recibir educación.
trabajadores ferroviarios Por supuesto, porque no me estás dejando llegar al trabajo, porque yo necesito el tren. O sea, siempre hay una excusa para decir que quien está llevando adelante su derecho y su necesidad de manifestarse está haciendo algo ilegal y que es plausible de ser reprimido. La ley habla de la mediación y el registro de las instancias de negociación labradas en actas. Contanos un poco qué es esto de la mediación y qué rol tendría o qué importancia tienen estas actas que se labrarían. Bueno, esto tiene que ver con lo que decía antes, que es la explicitación más concreta del kirchnerismo de querer institucionalizar la manifestación. Digamos, en ese sentido, si uno va a hacer un corte de calle, lo que va a suceder según esta ley es que va a venir un mediador civil a decirte, bueno, ¿por qué estás haciendo esto? Nos juntamos la semana que viene en mi despacho. En esa conversación que algún delegado de la manifestación va a tener con ese delegado, con ese mediador civil, va a haber quien tome actas. En esas actas se van a volcar tanto el contenido ideológico del delegado de la manifestación y su afirmación o su rechazo a las propuestas del mediador civil. El objetivo de todo esto es que esa manifestación se vaya de la calle y se institucionalice, es decir, volvamos de nuevo al juzgado, volvamos de nuevo a negociar los despachos de los funcionarios. Como te decía antes, esos son métodos a los que hemos recurrido también y por supuesto no nos han dado resultados. Los resultados los conseguimos el día que fuimos a tomar nuestras fábricas, el día que fuimos a tomar nuestro colegio, nuestras facultades y el día que fuimos a cortar las calles para que todo el pueblo se entere de cuáles son nuestras reivindicaciones y para que el gobierno se sienta presionado no a hacer lo que a él le conviene o a lo que él quiere, sino lo que nosotros estamos exigiendo. Entonces el objetivo central de esta ley es la desmovilización y la fractura del movimiento popular y volver a institucionalizar cada reclamo que cada uno de nosotros puede llevar adelante. En dos palabras, para ustedes, ¿esto sería una resolución, una forma de resolución de los conflictos? Sí, para nosotros es un debate que el kirchnerismo vuelve a implantar, porque como te decía antes, no son cosas novedosas, ya existen y el kirchnerismo las ha utilizado todos estos años. Lo que necesita el kirchnerismo es construir consenso alrededor de la idea de la criminalización de la protesta y de la represión de la protesta. Entonces es también una herramienta que el kirchnerismo utiliza para decir, bueno, para dar sus argumentos y decir, bueno, está bien que reprimamos a toda esta gente si después de 2 horas no acepta las propuestas del mediador, está bien que le metamos causa a todos los luchadores populares y que no paguen costos políticos por eso.